desde Rusia hacia Ucrania. Nos acompaña José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. José María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás viviendo esta jornada, como decimos, desde la madrugada, pendientes ya más que nunca de Ucrania y con esas últimas horas, el avance de las tropas rusas ya por tierra también, que van camino de Kiev? ¿Cuál es tu análisis con lo que sabemos hasta ahora? Pues con mucha expectación, ¿no? Porque está habiendo mucha información y también algo de desinformación, lo cual es normal, ¿no? Cuando se produce un ataque de estas características. Pues la información es parte también de todo lo que tienen que tener en cuenta tanto militares como instancias políticas. No sabemos cuál es el objetivo de las tropas rusas, si es consolidar la parte prorrusa o bien abrir un corredor, un colchón entre el resto de Ucrania y estas partes de Donetsk y Lugansk, las regiones autónomas, o bien si su objetivo es abarcar hasta el Dnieper, que es la frontera natural que divide Ucrania. Es un río muy caudaloso, es un río lleno de lagos, por lo tanto es una frontera y una barrera natural para cualquier ejército terrestre que quiera atravesarla, o bien si su objetivo es consolidar su zona de influencia en el Mar Negro, haciéndose con la ciudad estratégica de Odessa, donde hay una gran población rusa y rusófona. Y con esto pues cerrarían un poco lo que es la parte norte del Mar Negro, donde tendrían un área de influencia que controlarían pues desde Crimea hasta Odessa, la frontera con Rumanía y Bulgaria, y luego pues también controlarían la parte georgiana con Abjasia, que es otra región autónoma que también está bajo la influencia de Moscú. Estamos pendientes de lo que pueda llegar de las conclusiones de la cumbre del G7 que está en estos momentos en marcha. Esperamos palabras de Joe Biden en torno a las 6:30 de la tarde. También estamos pendientes de a las 8 de la tarde una nueva cumbre extraordinaria de los líderes de la Unión Europea. Han sido varios los mensajes de condena que hemos visto durante toda la jornada y también anuncios de más sanciones. Lo hacían von der Leyen y el propio Josep Borrell esta mañana. También lo hacía Boris Johnson, Emmanuel Macron. ¿Cuál va a ser el siguiente paso frente a Rusia? Se está hablando ahora ya así de esos, pues de sacar a Rusia de ese entorno SWIFT, de ese entorno de la banca. Podría ser ese sistema internacional de pagos uno de los primeros puntos, pero ¿cuáles serían esas próximas sanciones o esa respuesta que están pues abordando hasta ahora los líderes internacionales? Bueno, se espera una reacción contundente. Se han empleado palabras que hasta ahora no se habían empleado en el marco sancionador, como la palabra masivas o como las palabras sin precedentes. Hay una voluntad política, parece que hay un consenso y una unanimidad en todos los Estados miembros de la Unión Europea en imponer sanciones a la Federación Rusa. Las sanciones, entiendo yo, van a ser quirúrgicas, van a ser sanciones que, por supuesto, vayan contra los sectores estratégicos y la economía rusa, que vayan contra aquellos sectores como la banca o como el sector energético, que son las grandes fuentes de financiación que tiene el Kremlin. Y, por otro lado, van a ser sanciones que permitan determinadas excepciones de tal forma que no se vuelvan en contra de los propios europeos, es decir, que no tengan un efecto boomerang. Europa, el tercer socio comercial de la Unión Europea es Rusia, solo por detrás de China y Estados Unidos. Entonces, cualquier sanción que bloquee a Rusia de hacer negocios o que impida a determinados sectores hacer negocios con la Unión Europea puede tener unos efectos muy graves, ya sea en la propia calefacción de gran parte del este de Europa, ahora en invierno, ya sea en el suministro de crudo. Rusia, por ejemplo, en España es el séptimo proveedor de crudo y de gasolina, y también la exposición de países como Bulgaria o como de Grecia o incluso Chipre al sector financiero también es significativa. No obstante, todos y cada uno de los Estados miembros han manifestado su condena a los bombardeos y a este ataque que parece que se está llevando a cabo en tierra ucraniana, y por lo tanto ese miedo, ese temor que teníamos al principio de que hubiera algún país, algún Estado miembro que estuviera en contra de estas sanciones o que pusiera obstáculos, parece que por ahora no se ha producido, lo cual pues hará que la Unión Europea y que la respuesta de la Unión Europea sea más contundente.
¿Es que van a calibrar los líderes internacionales, sobre todo los líderes europeos, esa necesidad, esa dependencia energética, sobre todo pensando en Centro Europa, pensando en Alemania, junto con esas sanciones más duras que, como dirías, pues podrían ir hacia esas exportaciones de crudo, hacia esos hidrocarburos? Porque aquí tenemos un problema muy fuerte. Estamos viendo también si España, como país península energética, por así decirlo, podría aportar a esa solución a través del gas que sí que obtiene España a través de Argelia, a través de Marruecos. Si España podría ayudar a esos países de Europa como fuente energética, si van a venir más metaneros por parte de Estados Unidos, pero claro, ¿cómo se va a calibrar ese equilibrio que, como decimos, daña a Rusia, pero también a Europa? Sí, Europa, dentro de los tres jugadores que están imponiendo las sanciones, que son Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea es la que más exposición tiene en relación con Rusia. La exposición más clara es la que tiene que ver con el suministro de gas, de todos los ramales que pasan no solo por Bielorrusia y Ucrania, sino también aquellos sumergidos, ¿no?, como el Nord Stream 1 o el South Stream, que alimentan y abastecen el sistema de gas europeo. Ahora mismo las infraestructuras del norte y este de Europa tendrían que acomodarse a lo que tendría que ser la importación de gas en forma líquida por metaneros, y ahí España puede tener un papel clave, porque España tiene infraestructura suficiente y bastante importante en comparación con otros países de la Unión Europea de naves y de alojamiento para este tipo de producto. Las Islas Canarias, en los puertos del norte, también el Mediterráneo, en Tarragona, etcétera. Entonces España podría jugar un papel en este nuevo abastecimiento, no solo albergar lo que serían el producto que vengan metaneros desde Estados Unidos, sino también de otras zonas como Qatar o de países africanos también ricos en reservorios de gas natural, etcétera. Pero quien piense que de un día para otro se puede cambiar el suministro de gas que calienta todo el este de Europa, con los cientos de millones de hogares, ¿no?, que hay en todos estos Estados miembros europeos, pues entiendo que no es algo que se pueda hacer de un día para otro, sino que esto tiene que ver con el cambio en la infraestructura logística, porque, por ejemplo, los puertos del este de Estados Unidos, de donde saldrían los metaneros con el líquido, tendrán que licuefactar lo que es el gas, convertirlo en líquido para poder estibarlo en los barcos y traerlo a Europa. Toda esta infraestructura ahora mismo es la contraria, porque Estados Unidos hasta hace pocos años era un importador neto de gas natural, y ahora se ha convertido en un exportador gracias a la técnica del fracking. Pero claro, toda esa logística, toda esa infraestructura debe cambiar, y no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Tampoco la infraestructura que pueda haber en el norte de Alemania o en los países ribereños del mar Báltico tienen la capacidad suficiente para abastecer toda su economía industrial y privada con gas importado por mar, ¿no? Y tampoco en Europa existen los ramales, ni las tuberías, ni los gasoductos como para poder atravesar España y de ahí meterse por Francia hasta llegar al centro y este de Europa. Esto requiere de inversiones y requiere de tiempo y requiere de una logística que ahora mismo nos pilla con el pie cambiado. Podría hacerse en un tiempo, pero desde luego que de un día para otro no se va a poder hacer. Entonces, es posible que, aunque las sanciones afecten al sector de la energía y concretamente al sector del gas, se permita durante un tiempo prudencial seguir importando gas de Rusia. Entonces, de ahí venía un poco lo que comentaba antes de llevar a cabo y de tomar acciones quirúrgicas, sanciones muy precisas, con excepciones que permitan que nuestras sanciones no se conviertan en un efecto boomerang y dañen los intereses económicos y los intereses geoestratégicos y de abastecimiento de Europa. La Unión Europea, en otros escenarios sancionadores, ha permitido que periodos de transición e incluso compras excepcionales, de tal forma pues, que no se produzca un atentado del orden público o un desabastecimiento de una materia tan importante como es el gas
en pleno mes de febrero, que es uno de los meses, si no el más frío del año. Y en el caso de China, por último, te quería preguntar también, José María, estamos pendientes de cuál es el papel de China en todo este conflicto. China, que lo hemos visto de nuevo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esta madrugada, se vuelve a posicionar del lado de Rusia. China, que ha reforzado los acuerdos energéticos con Moscú, que es cada vez un comprador mayor de ese gas ruso, no sustituye a esas compras que le hace Europa de gas a Rusia, pero vemos como cada vez esa alianza se estrecha más. China, que también, bueno, pues como demandante de todo tipo de productos, también podría apostar, pues por ejemplo, a ese trigo que vende Rusia, a esos metales que vende Rusia, al aluminio, al níquel, al cobre. ¿Qué papel está jugando realmente China para Rusia en todo este conflicto? ¿Qué es lo que está garantizando y qué va a suponer incluso en caso de que viéramos todas esas sanciones? Bueno, está claro que Rusia tiene que buscar nuevos aliados estratégicos y económicos, y China se ha alineado clarísimamente con Rusia. De hecho, en las declaraciones del representante chino en el G7 no se ha condenado a Rusia por este ataque a Ucrania, y China pues tiene sus propios intereses que son distintos y que son contrapuestos a los de los Estados Unidos, y en política internacional se sigue mucho la máxima de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces yo creo que ahí esos ejercicios conjuntos que llevaron a cabo China, Rusia e Irán hace unas semanas dejaron entrever de que se están formando nuevos ejes de intereses económicos y que entre ellos se van a apoyar porque tienen enemigos comunes como Estados Unidos, y luego pues la Unión Europea, que ha intentado siempre tener una posición neutral con China, entre Estados Unidos y China, ahora pues se ha posicionado claramente en contra de Rusia. Más allá de lo que es el conflicto, más allá de lo que son las sanciones, tenemos desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico internacional, pues este ataque sobre Ucrania supone un paso más en la teoría de los bloques. Es decir, al final muchos países que no se han declarado amigos de Rusia o amigos de Estados Unidos, sino que han jugado o han hecho de bisagra entre ambos bloques, van a tener que decidir en qué bloque están. Por ejemplo, si se imponen las sanciones sobre el sector financiero y bancario y se llevan a su máxima extensión, como puede ser la retirada del SWIFT, es decir, de la mensajería que utilizan los bancos para comunicarse entre ellos y realizar las operaciones, se estaría desenchufando al sector bancario y financiero ruso del sistema bancario internacional. No obstante, como los rusos llevan de forma sesuda valorando y testando lo que son los efectos de las sanciones desde el año 2014, que Rusia tiene sanciones de la Unión Europea también en el sector bancario y financiero, pues los rusos han tenido todo este tiempo para tomar medidas con sus amigos, en este caso con China. Y entonces se habla ya de que Rusia y China y algún otro país habrían desarrollado un sistema de mensajería interbancaria para suplir al SWIFT, de tal forma pues, que Rusia pueda seguir haciendo negocios con países y con empresas de países amigos. Y por otro lado, los contratos de los suministradores rusos desde ya hace muchos años incluyen cláusulas de protección contra potenciales sanciones, como puede ser el pago de los suministros, que no solo se haga en dólares, que es la moneda hegemónica en el sector de las materias primas, sino que también se puedan cambiar a otras monedas, a otras divisas, en caso de sanciones. Por lo tanto, a Rusia no le pilla por sorpresa estas sanciones. Obviamente es quien ha iniciado la ofensiva, luego ha elegido el momento, ha elegido el escenario, ha valorado cuáles son sus apoyos, y tampoco le coge con el pie cambiado las sanciones, porque sabía perfectamente el tipo de sanciones y la agresividad de estas sanciones por parte de la Unión Europea, de Estados Unidos y del Reino Unido. Por lo tanto, van a tener sus contramedidas. Si no las tienen ya preparadas, las acabarán de terminar, y tienen ya una experiencia enormemente valiosa desde el 2014, donde han ido aprendiendo y donde han ido valorando las posibles vías para mitigar los efectos de las sanciones. Luego, Rusia ya no es la Rusia de 2014, es una Rusia mucho más correosa a nivel de sanciones y a nivel de interacciones económicas, y China tampoco es la China del 2014, es una China que se ha
ha sabido hacerle frente a Estados Unidos y ha sabido hacer valer su peso desde el punto de vista de la geoestrategia y la geopolítica internacional, y por lo tanto son dos aliados que juntos pueden conformar un bloque importante y un bloque muy fuerte en contra de Estados Unidos y la Unión Europea, que me temo tendrá que tomar decisiones también en otros escenarios del mundo donde hasta ahora se había mostrado imparcial, porque la situación y esta ofensiva de Rusia va a hacer que la Unión Europea pivote mucho más hacia el eje atlántico, que es su mayor aliado en toda esta crisis de Ucrania. Recordemos que la Unión Europea tiene un ejército que no tiene un ejército propio, como sabemos, sino que se compone de los ejércitos de los distintos Estados miembros, y no tienen la capacidad que tiene el ejército norteamericano, y por lo tanto en la OTAN quien lleva el peso y quien lleva el esfuerzo militar, como es conocido, es Estados Unidos. Por lo tanto, Europa va a estar aún más en manos de Estados Unidos, que es quien realmente puede hacer frente desde el punto de vista bélico a Rusia y contraponer fuerzas y esfuerzos a la ofensiva rusa, ¿no? Por lo tanto, esto tiene una lectura mucho más macro, y me temo pues que va a ser un paso importante a la hora de ir determinando los bloques y de ir creando esos bloques. Prueba de ello, ya último apunte que doy, Rusia y China parecería, ¿no?, que habrían hablado para poder o para idear, ¿no?, lo que es una especie de Fondo Monetario Internacional, un sucedáneo del Fondo Monetario Internacional, mejor dicho, entre ellos, pues un poco para escapar, ¿no?, a lo que es la supervisión, monitorización de Estados Unidos en las organizaciones multilaterales, ¿no? Y eso pues también consolida, ¿no?, esta posible teoría de bloques. José María Viñans, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de análisis y por darnos esa perspectiva, esa mirada global de este conflicto que estamos narrando desde primera hora de la mañana. Muy buenas tardes. Un placer, muchas gracias. Tenemos también algunos gráficos que complementan